Migrantes etíopes marcharon contra el racismo en Tel Aviv, aunque las manifestaciones terminaron en violencia. Miles de etíopes, israelíes y activistas marcharon este domingo contra la brutalidad policial y el racismo en Tel Aviv. Pero la protesta no ha sido precisamente pacífica, ya que se registraron todo tipo de disturbios en diversos puntos de la ciudad. Todo empezó con la aparición de este video que muestra a dos policías en la ciudad de Olón golpeando a un israelí de origen etíope. Estas imágenes enfurecieron a los integrantes de dicha comunidad que denunciaron abusos y racismo. Ya el jueves, el primer ministro Benjamín Netanyahu había prometido tomar medidas para ayudar a los judíos etíopes a integrarse en la sociedad de Israel. Y también señaló que este lunes se reuniría con representantes de la comunidad y con el soldado agredido. En este encuentro, el joven llamado Damas Pakada dijo sentirse triste, ya que las manifestaciones terminaron con enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos. El soldado espera también que el gobierno de Netanyahu comprenda que la comunidad etíope forma parte de la sociedad israelí. A través de un comunicado, el mismo presidente israelí admitió que los dirigentes no habían hecho lo suficiente con esa comunidad. No miramos, no escuchamos, hemos cometido errores, aseguró. Las protestas del domingo dejaron un total de 60 personas heridas, mientras que 43 manifestantes fueron arrestados. Bien, y seguimos con Israel. El canciller Avigdor Lieberman renunció al gabinete de Netanyahu y sorprendió anunciando que no integrará el gobierno de coalición. Benjamín Netanyahu tendrá que conformarse con una alianza que solo le asegure una estrecha mayoría en el Parlamento de 120 escaños. El ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman renunció a su cargo en el gobierno y ha dicho que no se unirá a la coalición formada por el primer ministro. Esta es una coalición que no refleja las posiciones del campo nacional y no es de nuestro agrado, por decirlo suavemente. Mi decisión es, ante todo, renunciar a mi posición como ministro de Exteriores. Al final de esta reunión, presentaré mi dimisión al primer ministro, a la secretaria del gobierno y, obviamente, anuncio que no nos uniremos a la coalición. Para Lieberman, Netanyahu está construyendo un gobierno oportunista. El canciller israelí también criticó la ley nacional, que busca definir a Israel como Estado-nación para el pueblo judío. Este anuncio ha sorprendido a muchos en Israel debido a que se pensaba que el partido Nuestra Casa, liderado por Lieberman, iba a ser uno de los apoyos en la coalición de Netanyahu, tras las elecciones que ganó el Likud. Muy bien, ese es un duro golpe pues para Netanyahu, ¿no? Es que prácticamente se retire y se va a la oposición, o sea, no quiero estar contigo, no estoy de acuerdo, ¿no? Netanyahu tuvo una negociación difícil porque siempre en otras circunstancias el Likud hubiera podido decir, si no logro una coalición de derecha, tengo siempre la alternativa de formar lo que en Israel se da en llamar, cada vez con menos sentido, un gobierno de unidad nacional, al formar una coalición entre el Likud y el laborismo. Pero ahora el Likud y el laborismo juntos no hacen mayoría en el Parlamento israelí, pero además el laborismo desde un principio dijo que no iba a formar parte de ningún gobierno dirigido por Netanyahu. Luego entonces las opciones de Netanyahu eran una coalición de derecha o una coalición de derecha, no había más. Y claro, en principio tenía 67 congresistas potenciales de un total de 120, o sea, una mayoría clara, pero con el retiro del partido de Lieberman, que además presenta su posición como principista, lo cual es curioso, porque dice, no es que no me dieran lo que yo pedía para mi partido, nos ofrecieron mantener la Cancillería y un ministerio adicional, con eso estábamos conformes, pero esta es una coalición de oportunistas y por eso no queremos formar parte de ella. Con eso Netanyahu va a seguir teniendo la posibilidad de formar gobierno, pero con una coalición de 61, o sea, solo solo una mayoría absoluta que solo tiene una bancada, más de la mitad. Y además en una coalición en donde, si no me equivoco, la segunda fuerza de la coalición, el partido Kulanu de Moshe Kalon, ya ha dicho que si Netanyahu insiste con su propósito de cambiar la ley que establece las atribuciones y la forma de elección de la Corte Suprema de Justicia, él se retiraría del gobierno. O sea, ya hay una amenaza de hacer caer el gobierno cuando ni siquiera ha sido formado. Pero tiene, ¿qué?
48 horas menos. Tiene todavía, 48 horas. Yo creo que va a tener una coalición de 61. O sea va a sí tener la mayoría necesaria para gobernar, pero no va a ser tan estable como se preveía hace un par de semanas. O sea que no va a ser muy fácil el segundo gobierno de Netanyahu. Bien, vamos a comentarles que un tiroteo en una exposición de caricaturas sobre Mahoma en Texas, Estados Unidos, dejó a los 2 presuntos agresores muertos. La policía de Texas abatió a 2 pistoleros que abrieron fuego en una exposición de caricaturas del profeta Mahoma en Garland. El incidente ocurrió a las 19 horas del domingo, cuando los sospechosos atacaron con rifles automáticos a un agente de seguridad sin armas, hiriéndolo levemente. Esta exhibición había sido organizada por Pamela Geller, presidenta de la Iniciativa de Defensa de la Libertad Americana, una organización que ha patrocinado campañas publicitarias anti-islámicas en los sistemas de transporte en todo el país. Jesucristo en una cruz en un frasco de orina puede resultar ofensivo para muchos, pero nadie va por ahí matando personas o quemando embajadas. Esta capitulación por los medios de comunicación, por las élites occidentales de silenciarnos para no ofender a los salvajes es monstruosa. Este evento también contó con la participación del líder xenófobo holandés Geert Wilders, un parlamentario de extrema derecha muy conocido en su país por prohibir el Corán, la burka y también por ser anti-Unión Europea. Aunque otro de los organizadores dijo que el evento no es anti-islam, sino por la libertad de expresión. Bien, nos vamos a Corea del Norte. La televisión estatal anunció el lunes que el jefe titular del país viajará a Moscú esta semana en lugar del joven líder Kim Jong-un para la ceremonia de conmemoración del 70º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. La semana pasada, Moscú ya había anunciado que Kim Jong-un no asistiría a los eventos por el llamado Día de la Victoria. Pyongyang argumentó que era por cuestiones internas, pero esta pudo ser la oportunidad para que el líder haga su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió el poder en el 2011. Así es, y hubiera sido pues una magnífica oportunidad para verlo con Putin, ¿no? Esa es la foto, Sí, aunque no se le va a echar de menos, digamos, va a ser un acto que no va a tener la prestancia de otros años, porque la mayoría de líderes occidentales en esta ocasión no van a ir por la crisis en Ucrania. En todo caso, no se explica por qué canceló la visita. Porque bueno, por algo se le llama el reino ermitaño, ¿no? En este país nada trasciende sin el consentimiento explícito del gobierno. Todo lo que se sabe o se cree saber son básicamente rumores o trascendidos no confirmados. Con Putin, por ejemplo, nunca se ha reunido, nunca ha tenido una reunión. Putin nunca lo ha visitado, por lo menos, claro. No. Bueno, es que en realidad es un régimen que no tiene aliados en el mundo ya para todo efecto práctico. Incluso China, que sería vista como su único aliado, lo ve más como una rémora que como un aliado. Muy bien, ahora vamos a hablar de Ucrania. Un portavoz militar ha acusado a los rebeldes prorrusos de intensificar los ataques contra las fuerzas de Kiev, reportando intensos bombardeos en el oriente de ese país. Según aseguró, los rebeldes dispararon contra tropas del gobierno más de 90 veces en las últimas 24 horas. El mismo portavoz ha dicho que los separatistas han usado armas pesadas que debían ser retiradas en virtud del acuerdo del alto al fuego firmado en Minsk en el mes de febrero pasado. Esto ocurre solo días antes de la reunión del grupo de contacto sobre Ucrania que se realizará en Bielorrusia para tratar el conflicto. Muy bien, sucede días antes de la reunión de contacto. Yo no sé al final qué van a discutir, porque ni siquiera se respetan esas treguas, ¿no? Bueno, yo ya he llegado a la conclusión, y bueno, medios como Stratford parecen coincidir, o mejor dicho, yo coincido con ellos, que cuando uno se pregunta qué busca Putin en crisis como esta, no parece haber una respuesta clara, precisamente porque lo que quiere es mantener sus opciones abiertas. Y básicamente mantener un estatus de guerra de baja intensidad es una forma de sostener la presión sobre el gobierno ucraniano y sus aliados,
sin perder la esperanza de que en algún momento la relación de fuerzas cambie de manera tal de que eso permita desestabilizar al gobierno de Kiev. Pero digamos, el que no se sepa qué es exactamente lo que busca Putin es una de las fortalezas relativas de su posición negociadora. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con Nepal. Los expertos afirman que se enfrenta a una carrera contra el tiempo para evitar que luego del terremoto se desencadene un desastre de salud pública. Volvemos con los detalles.